I'll El not salón tolerate del trono se defiance. congeló Rama will cuando crush la you oppose emperatriz us. de 3 metros None shall se escape levantó my de wrath. su asiento. Señaló directamente al aturdido humano y bramó: «Yo lo elijo. Preparen la unión de inmediato. Antes de empezar, no olviden suscribirse para más historias románticas de ciencia ficción de larga duración como esta». A lo largo de la galaxia, su nombre pesaba sobre sistemas estelares enteros. Emperatriz Kalindra, del dominio Tidalara, de piel carmesí, cabello plateado con una armadura de acero ceremonial que brillaba como un sol moribundo. Todas las especies temían su mirada, todos los pretendientes huían de ella, y todos los diplomáticos se comportaban con cautela en su presencia. Nadie la había visto jamás ablandarse, nadie la había visto jamás dudar, y absolutamente nadie la había oído decir sí a una pareja, hasta que un humano perdido entró en su salón de coronación con un bloc de datos y una taza de café instantáneo barato. Evan Lauren había pasado todo el viaje en transbordador ensayando los saludos diplomáticos adecuados para el acuerdo de Titalara. Un humano entra en la sala del trono, solo para descubrir, al llegar, que le habían dado el mapa equivocado, el horario equivocado y un traductor que cambiaba de idioma como un karaoke averiado. Se suponía que debía entregar material de referencia histórica a un archivista subalterno. En cambio, cruzó las imponentes puertas de obsidiana de la cámara del trono Imperial en medio de la ceremonia. 1000 ojos alienígenas se volvieron hacia él al instante. Evan se quedó paralizado, con la taza de café en la mano y el bloc de datos bajo el brazo. La emperatriz estaba sentada en un trono de metal forjado por las estrellas, con una postura regia y una expresión tan afilada que podía atravesar una armadura. Sus trenzas plateadas caían sobre las pesadas sombreras. Su presencia irradiaba poder. Sin embargo, bajo toda esa severidad real, Evan creyó ver algo más por un instante. Agotamiento, tal vez incluso soledad. Intentó hacer una reverencia. El traductor falló. En lugar de honorable emperatriz, Mr. se proyectó con fuerza por toda la cámara. Bonita silla, muy brillante. Toda la corte se quedó sin aliento. Alguien se desmayó en Kindre. Parpadeó lentamente una vez. La esperanza de vida de Evan se redujo en varias décadas. Pero, en lugar de incinerarlo con una lanza de plasma u ordenar su ejecución inmediata, Kindra se inclinó hacia adelante con una expresión que él no pudo descifrar. La curiosidad se mezclaba con algo más suave, más cálido. Sus consejeros se apresuraron a interceptarlo, pero ella levantó una mano enorme, y toda la sala quedó en silencio. Se puso de pie. Evan tragó saliva. Era enorme de cerca, fácilmente, de 3 metros de altura. Su armadura se movía como metal vivo al descender los escalones del trono. Todos los pretendientes ceremoniales se alinearon en el borde de la sala, temblando. Ella pasó junto a ellos sin mirarlos. Sus ojos, dorados, permanecieron fijos en Evan. «Tú», dijo con voz profunda y resonante. «¿Qué eres?» Evan bajó la vista hacia su taza de café, porque eso era más fácil que enfrentarse a una mujer 3 veces más grande que él, con una armadura afilada y asesina. Humana, creo, casi todos los días. Una oleada de susurros fascinados resonó por el pasillo. Kindra abrió los ojos de par en par. Nunca había visto una sonrisa como la suya, nerviosa, cálida, genuina. Los Tidelarens no sonreían así. Sus expresiones eran rígidas, formales, practicadas. Sus pretendientes solo sonreían con suficiencia o posaban, siempre mostrando fuerza. Pero esta diminuta criatura la miró y volvió a sonreír. Un reflejo involuntario y ansioso la golpeó como una ráfaga de plasma en el pecho. Se acercó a Evan, instintivamente extendió la mano y la sujetó del brazo
mientras tropezaba con el borde decorativo de una escalera. Nadie había tocado físicamente a la emperatriz en años, y ciertamente nadie se atrevió a sujetarla, como si no fuera un arma de estado andante. Se quedó sin aliento. Su corte casi murió en el acto. Y entonces, en un momento que sería estudiado por historiadores, dramatizado en telenovelas y representado en murales durante siglos, Kyndra se irguió en toda su enorme estatura, y lo señaló con regia firmeza. «Lo elijo a él», declaró. «Este humano, Evan Lorne, prepara los derechos de unión a Evan». Parpadeó. «¿Preparar el que ahora?» La sala estalló. Consejeros gritando, trajes derrumbándose, guardias en pánico, embajadores nobles actualizando frenéticamente sus testamentos. Kyndra los ignoró a todos y se agachó para que sus ojos se encontraran con los de él en un ángulo menos desgarrador. Lo estudió con una seriedad que la emperatriz estudia su sonrisa. Le hizo latir el corazón contra las costillas. «Me tocaste sin miedo, me sonreíste. Hablas sin pretensiones». Su voz se suavizó. No mucho, pero lo suficiente para conmocionar a todo su imperio. «He rechazado a todos los pretendientes durante una década. Sin embargo, cuando te miro, Sienton buscó la palabra. No la... En cambio, simplemente dijo lo único que entendía. Sí, en Evan». Abrió la boca para responder, pero todo lo que salió fue un tembloroso y de alguna manera eso solo la hizo sonreír. El personal del palacio se apresuró a correr como pájaros despavoridos el resto del día. Pero, Evan no. Se le permitió separarse de Kyndra, no por decreto suyo, sino porque cada vez que intentaba escabullirse sigilosamente hacia una salida, la gigantesca emperatriz simplemente se agachaba. Lo cogía por la espalda de la chaqueta con 2 dedos, cuidadosos, y lo colocaba firmemente a su lado. «Esto es muy irregular», susurró la emperatriz. El consejero Talk, mirando a Evan como si fuera una granada con patas. «Los humanos son pequeños, frágiles y ruidosos». Y Kyndra lo silenció con una sola mirada, tan poderosa como para esterilizar un campo de cultivo. Evan tiró del cuello de su camisa. «¿Sí? Bueno, soy consciente de que no estoy hecho para un matrimonio imperial. Me salen moretones cuando me golpeo con los muebles». Kyndra ladeó la cabeza, observándolo con esa misma curiosa calidez que había aparecido en el momento en que sonrió. «Te protegeré de todos los muebles». Evan no tenía ni idea de si bromeaba. Sospechaba que no lo escoltaron. En realidad lo llevaron en brazos, a través del palacio hasta lo que el personal llamaba el ala de las futuras consortes. Kyndra caminaba detrás de él con pasos lentos y pesados, con más suavidad de la que esperaba de alguien, que probablemente podría lanzar una nave espacial si estuviera bien motivado. Lo observó explorar la suite de invitados como un investigador observando un animal nuevo. Empujó una lámpara cristalina, parpadeó con una luz tecnicolor. Sonrió. Kyndra respiró levemente, sobresaltada. Evan se sentó en un sofá. «Bueno, los muebles eran del tamaño de personas que lo doblaban en altura. Sus pies colgaban del borde como un niño en un columpio. Puede solicitar alojamientos de tamaño humano», dijo Kyndra con solemnidad. «O encargaré a artesanos que construyan nuevos muebles esta noche». No, está bien. Evan rió. «Me adaptaré. Los humanos nos adaptamos». Se acercó. «¿Es una habilidad que tu especie cultiva intencionalmente?» «Bueno, en cierto modo tenemos que hacerlo. El universo es grande, somos blando». Kyndra lo miró como si hubiera recitado poesía antigua. La cena era lo siguiente, o que calificaba como cena entre mareas: un surtido de carne brillante, raíces al vapor del tamaño de su torso y un tazón de gel reluciente que esperaba desesperadamente que no fuera consciente. Intentó comer con educación, falló, empujó el gelan, se movió, chirrió. «Es inofensivo», dijo Kyndra,
colocando una mano del tamaño de una bandeja junto a su plato. Es un manjar. Evan lo tocó de nuevo, chilló más fuerte. La fachada severa de Kindra se quebró, sus labios se curvaron hacia arriba. Estaba sonriendo. Después de cenar, lo llevó a su lugar favorito del palacio. Un balcón abierto con vistas a la capital. El cielo era un remolino de violeta y plata. 2 lunas colgaban, lo suficientemente bajas como para pintar el horizonte con gradientes brillantes. Evan se apoyó en la barandilla. Es hermoso. Kindra asintió. Vengo aquí cuando necesito pensar o respirar. Convertirse en emperatriz requiere una actuación constante. Cada gesto es medido, cada silencio analizado. Ella lo miró con voz más suave. No actuaste, simplemente fuiste tú. Eso es lo mejor que puedo hacer. Él rió entre dientes. Ella se acercó. Sintió el calor que irradiaba de ella como si estuviera cerca de una hoguera envuelta en una armadura. Su mirada se suavizó aún más. Cuando sonríes, dijo en voz baja, algo en mi pecho se siente más ligero. Evan parpadeó. ¿Te refieres a feliz? Probó la palabra en su lengua. Primer café, primera conexión. Desconocida, pero no desagradable. Sí, eso. Su enorme mano bajó vacilante. ¿Puedo tomar la tuya? Evan asintió. Sus dedos empequeñecían los suyos por completo, pero su tacto era ligero como una pluma. Cada movimiento cauteloso, reverente. Parecía temer romperlo, como si estuviera hecho de delicado cristal en lugar de la tenaz resistencia humana. Él le apretó el dedo con suavidad. Todo su cuerpo se puso rígido. Luego se relajó en una exhalación lenta y temblorosa. Evan Loren, murmuró. Tu gente dice mucho con pequeños gestos. A veces las pequeñas cosas son las que más importan, dijo. Los ojos de Kindra brillaron con una intensidad y vulnerabilidad a la vez. Quiero aprenderlas todas, dijo. Cada pequeña cosa que hace tu especie, cada expresión, cada significado. Evan sonrió sin pensar. Ella le apretó la mano como si la sonrisa misma fuera un tesoro. Muy por debajo brillaban las luces de la ciudad. Sobre ellos, 2 lunas enmarcaban a la emperatriz gigante y a la pequeña humana, de la mano, y por primera vez en años, Kindra se sintió realmente vista. No como gobernante ni como guerrera, sino simplemente como ella misma. La mañana siguiente comenzó con una emboscada, no de asesinos ni de nobles rivales, sino de la cocina del palacio. Evan se despertó con el olor a algo asado agresivamente. Una asistente titilar rondaba nerviosa junto a su enorme puerta, agarrando una bandeja. «Humano Evan», dijo con voz temblorosa, «su radiante excelencia ha pedido café». Pronunció la palabra desconocida como si fuera un hechizo sagrado. Evan se incorporó. «¿Preparaste café?» Intentamos interpretar los archivos de datos de este estimulante humano ceremonial. Levantó la tapa. La taza contenía un líquido tan oscuro que parecía absorber la luz. Despedía un vapor amenazador. La cuchara, erguida, no se movió. Evan la miró fijamente. Bueno, técnicamente esto es café. Emocionalmente esto es un crimen de guerra. Kindra apareció en la puerta y agachó la cabeza para evitar el marco. Ya llevaba armadura, con las trenzas bien arregladas y la corona reluciente. Pero había una inconfundible ansiedad en su postura, como la de un niño desesperado por saber si su proyecto de ciencias había funcionado. ¿Es correcto?, preguntó. Evan sopesó la honestidad frente a la supervivencia, y entonces recordó la filosofía de la humanidad sobre la valentía, la verdad, y todo eso. Su radiante excelencia, dijo con cautela, respeto profundamente su imperio, pero si bebo esto, mi alma podría abandonar mi cuerpo. Kindra parpadeó. Eso sería indeseable. Sí, coincidió Evan, generalmente mal visto en el desayuno. Les enseñó a prepararlo correctamente, usando un pequeño kit de viaje que trajo de la Tierra por si las máquinas de la embajada eran terribles, que lo eran. Pronto la habitación se llenó del rico y familiar aroma a granos tostados en lugar de la amargura de las armas. Kindra dio el primer sorbo con cautela de una taza reforzada. Sus ojos se abrieron de par en par.
Cada músculo de su cuerpo pareció tensarse, para luego fundirse lentamente en algo alarmantemente cercano a la felicidad. «Esto», dijo con ronquera, «es perfecto». «Es solo café». Evan rió. Ella negó la cabeza, con las trenzas ondeando. «No, esto es coraje portátil, un sabor a calor líquido que invita a la conversación». Su mirada se suavizó. «Los humanos inventaron esto». «Ah, sí, por la desesperación de mantenerse despiertos en el trabajo». Se acercó. «Tu especie es increíble». Nadie le había descrito así a los humanos a Evan. Se encontró sonriendo como un idiota. La noticia del compañero elegido por la emperatriz corrió por el palacio como la pólvora. Dondequiera que Evan caminaba, Titilars y el personal se asomaban desde Alowas, susurrando. «Mira, lleva cosas por sí mismo. ¿Tiene permiso para hacer eso?», dijo, gracias a los drones de limpieza. «Me halagó el patrón de mi capa», admitió un guardia, con tono de escándalo. «Nadie se ha fijado en el patrón de mi capa en 8 años». Kindra observaba todo esto con creciente fascinación. «Generas buena voluntad», le dijo a Evan una tarde mientras paseaban por los jardines reales. Mantenía pasos deliberadamente cortos para que él no tuviera que correr. «Generas buena voluntad. Sin dar órdenes ni prometer recompensas, simplemente hablas con la gente. Eso es solo ser amable». «¿Amable?», repitió lentamente, saboreando la palabra. «Nuestras diplomáticas estudian la manipulación, la influencia, el talento estratégico. Tu gente estudia la amabilidad. Su primera cita incómoda y perfecta. Algo así». Evan sonrió. «Somos testarudos sociales, aun cuando no tiene sentido». Se detuvo cerca de un imponente árbol de cristal y lo miró con ojos brillantes. «Esa es una ventaja estratégica que nunca había considerado», murmuró. «Quizá el dominio ha juzgado mal a la humanidad». «Definitivamente tienes mejores sombreros», dijo él, señalando su corona con la cabeza, sus labios curvados hacia arriba. «Lo tomaré como una muestra de tu afecto». La cita al estilo humano fue idea de Kindra. Apareció en su puerta con una armadura menos formal, si es que existía algo así. Placas de metal diseñadas más para el movimiento que para la intimidación. Cambió la corona por un círculo más simple. Sus trenzas estaban recogidas en una cascada lusa, que la hacía parecer más suave. «He estudiado rituales de cortejo humanos», anunció. «Oh no», suspiró Evan. Ella lo ignoró. «Quería invitarte a salir». Incluso levantó las manos y flexionó sus 2 enormes dedos como si fueran comillas en el aire. Evan contuvo la risa. «De acuerdo. ¿Qué decía tu investigación sobre una cita?» «Debemos compartir una mesa, disfrutar de una actividad recreativa e intercambiar historias personales», recitó, «idealmente sentado cerca en una cabina para 12 soldados medianos, o uno de mí encogido». Frunció el ceño. «Nuestras cabinas están dimensionadas para 4 soldados medianos, o uno de mí en talla reducida. Te sentarás en la mesa». «Me las arreglaré», dijo Evan sonriendo. El palacio despejó todo un balcón alto de una ciudad popular para evitar el pánico. Aún así, el personal de cocina casi se derritió cuando Kindra se agachó por la entrada, con Evan trotando a su lado sosteniendo un pequeño ramo de flores terrestres cultivadas en la nave hidropónica de la embajada. «Para ti», dijo. Ella miró las flores como si fueran artefactos invaluables. «Mataste plantas por mí». «Suena mucho peor cuando lo dices así», murmuró. «Es simbólico, belleza, esfuerzo, fragilidad». Su expresión cambió al comprender. Con cuidado, acarició el ramo entre el pulgar y el índice como si fuera a romperse. «Los haré conservar en estasis», murmuró. «Nunca se marchitarán». «La mayoría de la gente simplemente las pone en agua», dijo Evan con diversión. «Tus costumbres son ineficientes y encantadoras». Las sillas del restaurante no estaban preparadas para esto. La primera se desintegró bajo el peso de Kindra con un chirrido lastimoso. Parecía mortificada. Evan se echó a reír. «No te preocupes», dijo, subiéndose al borde de la mesa. «Iremos reinventando los asientos sobre la marcha». Finalmente se decidieron por Kindra arrodillada en el suelo con un soporte forjado a medida y Evan encaramado en un frutero reforzado. Era ridículo, era perfecto. Compartieron platos, intercambiando bocados.
Evan casi se ahoga cuando Kindra insistió en federle con sus dedos guantados, soplando suavemente cada bocado para enfriarlo. Su aliento le rozó la cabeza. El calor le subió al rostro. «Estás sonrojado», observó. «¿Estás enfermo?» «No», chilló, adaptándose al clima. Kindra ladeó la cabeza, poco convencida, pero dispuesta a aceptar esta extraña reacción humana como un misterio encantador. Durante el postre, un plato compartido de espirales de raíces polvoreadas con azúcar, Evan habló de la tierra, ciudades lluviosas, comida callejera, familias discutiendo en cenas navideñas, pero abrazándose de todos modos. Películas antiguas donde la gente se enamoraba por encima de vidas cotidianas y desordenadas. Kindra lo escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro raro. «Aquí también tenemos guerras y maravillas en política», dijo. «Pero la mayoría de nosotros solo queremos un lugar seguro, buena comida, gente que nos importe. Eso es prácticamente todo. Un objetivo simple», dijo en voz baja. «Sin embargo, tu gente cruza las estrellas». En alimentarlo con sus dedos enguantados, soplando suavemente cada bocado para enfriarlo. Su aliento le rozó la mejilla. El calor le subió al rostro. «Estás sonrojado», observó. «¿Estás enfermo?» «No», chilló, adaptándose al clima. Kindra ladeó la cabeza, poco convencida, pero dispuesta a aceptar esta extraña reacción humana como otro misterio encantador. Durante el postre, un plato compartido de espirales de raíces polvoreadas con azúcar, Evan habló de la tierra, ciudades lluviosas, comida callejera, familias discutiendo en cenas navideñas, pero abrazándose de todos modos. Películas antiguas donde la gente se enamoraba por encima de vidas cotidianas y desordenadas. Kindra escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro raro. «También tenemos guerras y maravillas en política», dijo, «pero la mayoría de nosotros solo queremos un lugar seguro, buena comida, gente que nos importe. Eso es prácticamente todo». «Un objetivo simple», dijo en voz baja. «Sin embargo, tu gente cruza las estrellas para perseguirlo. Eso es lo que lo hace valer la pena». Sus ojos dorados brillaron, reflejando las luces de la ciudad. «Lo quiero», susurró. «No solo para el dominio, para mí». Él sostuvo su mirada. «Puedes tenerlo». La mano de Kindra se movió lenta, vacilante, hasta que sus enormes dedos rozaron los de él. La mesa. Él no se apartó. «Evan Loren», dijo ella, con la voz apenas por encima de un murmullo. «Si te pidiera que te quedaras, ¿sería egoísta?» Tragó saliva para superar la repentina opresión en la garganta. «Tal vez, pero igual diría que sí». Sus labios se separaron en una sonrisa silenciosa y radiante. Abajo, las noticias bullían con rumores sobre el extraño nuevo pretendiente de la emperatriz. En la tenue luz del restaurante, con azúcar en polvo en sus dedos y el calor de ella filtrándose en su piel a través de su tacto, Evan dejó de preocuparse por lo que pensara la galaxia. Kindra lo miraba como si fuera lo más extraordinario que jamás hubiera visto. Y en algún lugar entre las sombras de la ciudad, alguien más los observaba, con los ojos entrecerrados, grabando cada momento, ya planeando cómo usar este romance imposible en su beneficio. Evan supo que las cosas iban demasiado bien en el momento en que vio a 3 nobles susurrando tras un pilar decorativo y fingiendo no mirarlo. Esa siempre era señal de problemas políticos. Nobles susurrando con el entusiasmo de los escolares, cotilleando detrás de una máquina expendedora. Kindra también lo percibió. Estaba de pie cerca de él en el patio interior del palacio, con su enorme figura en un ángulo protector, sus trenzas plateadas moviéndose con leve agitación. El aire era apacible, una brisa suave, pétalos de flores flotando, una luz cálida filtrándose entre hojas cristalinas. Sin embargo, su postura era la de una guerrera antes de la batalla. «Están conspirando otra vez», murmuró. «¿Conspirando qué? ¿Asesinarme?», bromeó Evan débilmente. Kindra giró la cabeza hacia él, con los ojos encendidos. «Nadie te hará daño. Devastaría a cualquiera que lo intentara». Extendió la mano y tocó suavemente el borde de su guantelete. «Oye, es broma. En general está bien. Solo política, ¿no?» Ella se suavizó. «No me gusta que los demás te miren como si fueras un inconveniente». Parpadeó. «Soy un inconveniente. Soy como un problema andante con café». «Me pareces perfectamente conveniente»,
respondió con total seriedad, como anunciara una ventaja estratégica. Evan rió hasta resoplar. Kyndra abrió mucho los ojos. ¿Ese sonido? ¿Qué significa? ¿Dolor? ¿Angustia? ¿Es risa? Resopló. Simplemente se reía a carcajadas. Sus hombros se relajaron con visible alivio. Luego se inclinó y susurró. «Hazlo otra vez». Y lo hizo, hasta que casi se desplomó. La tensión se rompió esa noche de forma inesperada. Evan estaba leyendo en su absurdamente gigantesca habitación de invitados cuando un fuerte golpe resonó en la puerta. La abrió y encontró a Kyndra sin armadura. ¡Sin armadura! En cambio, llevaba una túnica suave y suelta, con bordados plateados que reflejaban la cálida luz del pasillo. Llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas sueltas. Era enorme, radiante, y de repente ya no era la emperatriz. Era simplemente Kyndra. «Deseo visitarte», dijo, con una voz más suave de lo habitual. «¿Es aceptable?» «Sí, sí», consiguió decir Evan, «muy aceptable». Entró cuidadosamente para no romper nada. Evan notó que mantenía las manos entrelazadas, casi tímida. «Tuve un desacuerdo con el consejo», admitió. «Sugirieron que tu presencia perturba la tradición». «Ah, lo siento. No quería causar problemas». «Tú no los causaste», dijo con firmeza. «Están asustados. No entienden por qué te elegí». Hizo una pausa. «Creen que eres débil». «Bueno, técnicamente es cierto». Lo interrumpió al instante. «No eres débil». Algo ardiente y eléctrico brilló en sus ojos. «Hablaste con mi personal con cariño», continuó. «Tratas a cada ser como si importara. Y cuando te miro, no siento la carga del gobierno. Siento que...» Su voz vaciló. La gran emperatriz, conquistadora de sistemas estelares, buscaba una palabra. Evan se acercó. «Kyndra», dijo, en voz baja, «no tienes que forzar las palabras. Solo di lo que puedas». Respiró hondo y luego se arrodilló hasta que estuvieron casi cara a cara. «Se siente», susurró, «como si mi corazón cambiara cuando estás cerca». Evan tragó saliva. Kyndra se suspendieron, elípticas, enormes, temblando. «¿Puedo abrazarte?» Él asintió. Ella exhaló con puro alivio. Suave, tan suave que apenas podía sentir la presión. Lo levantó en sus palmas y lo sostuvo en la parte de arriba de su pecho. Sintió la calidez de su piel a través de la bata. El lento y potente ritmo de sus latidos resonando tras él como un tambor viviente. Cerró los ojos. «¿Así?», murmuró. «Es la paz». Evan se inclinó hacia ella. Ni siquiera intentó contener la emoción que le subía el pecho. «Entonces la protegeremos», dijo en voz baja. «Juntos». En ese instante, invisible, indetectable, un pequeño dron de vigilancia se retiró del borde de la ventana, grabando todo para alguien con intenciones muy diferentes. Alguien que planeaba separarlos antes de que su vínculo se fortaleciera. El problema empezó al amanecer. Evan estaba a medio sorbir su café mañanero, perfectamente preparado, gracias a la entusiasta devoción de Kyndra al ritual sagrado. Cuando la alarma del palacio resonó por los pasillos, un zumbido sordo y resonante, que sacudió las ventanas de cristal y que hizo temblar su pasa en sus manos. Kyndra giró la cabeza hacia la puerta. «Es una alerta de intrusión grave». Evan parpadeó. «¿Intrusión en este lugar? ¿Quién es tan suicida como para...?» Antes de que pudiera terminar, Kyndra lo alzó en brazos cuidadosamente y se dirigió al balcón. Los guardias pasaron corriendo. Los consejeros gritaron órdenes. Todo el palacio estalló en un caos sincronizado. «¿Qué pasa?», preguntó Evan, agarrándose el hombrera. Ella no aminoró. «Alguien ha violado la red de seguridad externa. El consejo ha estado recibiendo amenazas desde nuestro anuncio». Apretó la mandíbula. «Sospeché de oposición política. No esperaba una traición descarada». Llegaron al balcón que daba al patio y se detuvieron en seco. Abajo estaba el pretendiente rival, el general Braxen, flanqueado por élites acorazadas. Su armadura carmesina brillaba como sangre pulida, su expresión retorcida por una seguridad petulante. «Emperatriz Kyndra Braxen», gritó con voz retumbante. «Avergüenzas al dominio al elegir a una frágil criatura extraterrestre. Retira tu reclamo o enfrenta el desafío tradicional». «Ah», murmuró Evan. «Así que este es el tipo que conspira en las sombras». Kyndra enseñó los dientes.
Braxen, ¿te atreves a desafiar el edicto imperial? Me atrevo a preservar nuestro legado, rugió. Este humano te debilita, nos debilita a todos. Por ley antigua, invoqué el derecho de manifestación. El patio quedó sin aliento. Todos los guardias se pusieron rígidos. Incluso Evan, que apenas entendía las costumbres titelanas, sintió que la temperatura bajaba. Kindra susurró: «El derecho permite a un retador demostrar su valía». Propia estúpida tarea. Evan juntó las manos a la espalda. Por favor, inténtalo. El puente necesita mucha destrucción para ser deshecho. Horas después, Evan y Braxen estaban en lo alto del puente aéreo dañado con una pequeña multitud observando desde lejos. La estructura crujió ominosamente. Evan se abrochó un arnés de seguridad. Braxen levantó una viga como si no pesara nada. «Primera lección», dijo Evan alegremente. «No rompas lo que intentamos arreglar», gruñó Braxen. «No permitiré que un simio diminuto se burle de mí». «Segundo paso», continuó Evan. «En el trabajo no nos insultamos. Ahora mantén firme esa viga». Y para sorpresa de todos, incluida Kindra, Evan enseñó al furioso general gigante cómo reparar infraestructuras. No con fuerza, ni con intimidación, sino con claridad, paciencia, optimismo obstinado y algún que otro comentario sarcástico sobre la correcta colocación de los tornillos. Los trabajadores que observaban cerca susurraban. Hizo que el general se disculpara con una columna de apoyo. ¿Acababa de corregir su postura? Por todas las estrellas. Lo está domando. Kindra estaba de pie en un balcón cercano, con el corazón latiendo con una fuerza feroz y luminosa. Evan no ganaba por la fuerza, ganaba por ser humano. Y por primera vez, el imperio vio lo que ella había visto desde el momento en que él le sonrió. Algo extraordinario escondido dentro de algo tan pequeño. Cuando la última pieza encajó, el puente se estabilizó con un zumbido atronador. Evan se secó el sudor de la frente. «Te dije que podíamos arreglarlo». Braxen lo miró, derrotado, exhausto y, a regañadientes, respetuoso. La voz del árbitro resonó. Por ley la demostración del humano está completa. Victoria para Evan Loren. La multitud estalló en vícoris. Kindra exhaló un suspiro tembloroso que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Y aunque no lo dijo en voz alta, su corazón susurró: «Es mío, y nunca lo dejaré ir». En el momento en que el árbitro declaró vencedor a Evan, el imperio reaccionó como una supernova de incredulidad. Los vítores resonaron por el distrito del puente aéreo. Las transmisiones del palacio reprodujeron imágenes del pequeño compañero elegido de la emperatriz, ordenando, sin ayuda de nadie, al general Braxen que dejara de manipular las vigas de soporte. El juicio de la revelación comienza como si te debieran dinero. Evan se había convertido en una sensación de la noche a la mañana. Pero no todos celebraron. Al atardecer, el consejo convocó una sesión de emergencia. Sus rostros severos y sus antiguas túnicas llenaron la gran cámara mientras Kindra permanecía en el centro, imponente, furiosa, radiante con la adrenalina agotada de una líder sometida a su paciencia. «Estás socavando los precedentes», advirtió el consejero Ralos. «Ningún gobernante ha elegido una pareja alienígena en la historia registrada. Y ninguno ha demostrado unidad entre las especies», replicó Kindra. «Hasta ahora». El humano avergonzó a un general decorado. Otro consejero espetó: «Amenaza la estabilidad de nuestra imagen de liderazgo». Kindra se inclinó hacia adelante, su sombra engullendo el suelo. El general Braxen se avergonzó a sí mismo. La sala quedó en silencio. Era el tipo de silencio que ocurre justo antes de que alguien corra a refugiarse o se desmaye. Un consejero se desmayó. 2 guardias lo sacaron a rastras sin hacer ruido. Evans permaneció junto a Kindra, con los hombros erguidos, aunque se sentía como un ratón en la boca del lobo. Esta era la parte que temía, la reacción política, el escrutinio. Pero cuando levantó la vista hacia Kindra y vio su mandíbula tensa, le tocó la mano ligeramente, apenas un roce de sus dedos. El leve temblor en su armadura se calmó. «Tu resplandor», dijo el consejero Isera con cuidado. «El dominio respeta tu autoridad, pero elegir pareja no es meramente personal. Es simbólico, vinculante, generacional. El futuro de nuestro pueblo depende de ello». Evan tragó saliva. La voz de Kindra se suavizó.
Sé lo que significa, y sé lo que mi pueblo necesita. ¿Y crees que un humano puede proporcionar eso?, preguntó Ysera. Evan abrió la boca para hablar, pero Kyndra intervino. Sí, dijo sin dudarlo. Lo creo. Su voz resonó como un juramento grabado en piedra. Es pequeño, dijo, frágil, inexperto en nuestras costumbres. Y entonces, él ve a la gente, la ve de verdad. Trae paz escuchando, construye puentes, literales y figuradamente. Trajo honestidad a este palacio, risas a mis salones, y coraje a los corazones de quienes habían olvidado la gentileza. Volvió la mirada hacia Evan y su expresión se suavizó a tal punto que lo dejó sin aliento. Me hace mejor. Jadeos resonaron en la cámara. Kyndra, susurró Evan, atónito. Levantó una mano. Cuidadosa, enorme, Graciela. Déjame terminar. Volviéndose hacia el consejo, continuó. Durante siglos, el dominio ha venerado la fuerza, y nos hemos vuelto poderosos, pero la fuerza por sí sola no sustenta el futuro. Debemos aprender, debemos evolucionar, y la humanidad, con su obstinada compasión, nos puede enseñar. Los miembros del consejo vacilaron. Los tenía, al menos a la mitad, reconsiderando sus rígidas suposiciones hasta que un profundo y resonante estruendo resonó por la cámara. Las puertas se abrieron de golpe. El general Braxen, limpio pero aún herido por el orgullo, entró con una reverencia furiosa. Emperatriz Kyndra, aunque perdí la demostración de hoy, no puedo permitir que el dominio sea humillado por este forastero. Kyndra apretó los puños. Braxen la interrumpió. Invoco la última disposición del derecho de juicio de la revelación. Si el Consejo considera que la pareja elegida no es apta, después de la demostración, puede exigir un segundo juicio. La Cámara enloqueció. Los consejeros discutieron. Los guardias alzaron las armas. El árbitro rebuscó en textos antiguos. Evan frunció el ceño. «Espera, ¿hay una segunda ronda?» Kyndra se interpuso protectoramente entre él y Braxon. «No, no lo permitiré. La ley lo permite», graznó el árbitro. «Rara vez se invoca, pero es válido». Braxen le sonrió a Evan suficientemente. «Si aprueba, me rendiré para siempre. Pero si falla, no terminas esa frase». Kyndra gruñó, su voz vibrando en el suelo de piedra. «No si valoras tu vida». Evan tiró de su guantelete suavemente. «Kyndra, ¿cuál es la segunda prueba?» Se volvió lentamente, con expresión de dolor. «Una prueba del corazón. Eso suena manejable». «No lo es». Su voz quebró. «Está diseñada para quebrar a los que no tienen resiliencia interior. No es física, es psicológica, emocional». El estómago de Evan se revolvió. «Oh». Braxen lo señaló con sutileza. «Cuando este humano falle, la emperatriz se verá obligada por ley a reconsiderar su elección». Kyndra gruñó. «No reconsideraré mi selección. Enfrentarse a sí mismo, ni elegir el amor». Pero el consejo intercambió miradas inquietas. La tradición era profunda, la política más profunda. El árbitro levantó el estabo ceremonial. «Evan Loren», anunció, «debes someterte a la prueba de la revelación». Evan dio un paso hacia adelante antes que Kyndra lo pudiera. «De acuerdo». Kyndra lo agarró por los hombros. «Me elegiste, te elijo a ti. Así son las relaciones». Su armadura brilló levemente con emoción. «Pero la prueba te mostrará visiones de tus miedos más profundos, tus dudas, tus debilidades. Te enfrentarás a ti mismo». «Bueno», dijo Evan, intentando no temblar, «he vivido conmigo mismo durante 30 años. Ya nos hablamos». La voz de Kyndra tembló. «Esto no es un gesto». Le tocó la mejilla, la piel plateada y cálida bajo la palma. «Y no bromeo. Lo haré». Braxen se cruzó de brazos actanciosamente y dejó que la prueba comenzara con la salida de la luna. Más tarde, cuando el palacio se vació y comenzaron las preparaciones, Kyndra se quedó sola con Evan en su balcón. Su balcón ahora. Las lunas la bañaban con una luz pálida. Su expresión era fuerte, pero le temblaban las manos. «Evan», susurró, «si te hacen daño, no lo haré», dijo, acercándose, «porque no lo haré sola». Ella parpadeó. «Debes entrar sola en la prueba. Quizás físicamente, pero todo lo que he aprendido desde que te conocí, tu fuerza, tu honestidad, tu corazón, lo llevaré conmigo, y eso significa que no estoy sola». Sus labios se abrieron.
La emoción cruzó su mirada, el amor floreciendo en un lugar que antes creyó estéril. «Eres extraordinario», susurró. Él sonrió suavemente. «Tú lo empezaste». Bajó la frente hacia la de él con cuidado, con reverencia, como una guerrera inclinándose a su igual. «Cuando salga la luna», murmuró, «te enfrentarás a ti mismo». Preparativos con su armadura nupcial. Olvidó cómo funcionaban los pulmones. Su armadura había sido reforjada para la ocasión, más elegante, ceremonial, con bordes de filigrana de plata que reflejaban los patrones de «Los gemelos llegan, una nueva familia comienza» de sus antepasados. Gemas brillantes acentuaban sus trenzas, y una nueva corona descansaba sobre su frente como un amanecer naciente. Era impresionante, y lo miraba como si él fuera quien le había robado el aliento. «Cielos», dijo en voz baja. «¿Lo apruebas? ¿Lo apruebas?» Apenas pudo hablar. «¿Te ves?», exhaló. «Imposible». Sus mejillas se tiñeron de un rojo más intenso. «Me complace». Cuando le tomó la mano, un solo dedo que sujetó con ambas manos, su brazo tembló levemente. Ella le devolvió el apretón con suavidad. «Camina conmigo», pidió. «Hasta el fin del mundo», dijo él sin pensar. Su sonrisa podría haber impulsado una ciudad. Los votos eran poco convencionales. Las bodas titilarias solían incluir declaraciones de linaje, proezas de fuerza y la rotura ceremonial de una roca para simbolizar una determinación inquebrantable. Kindra se arrodilló en cambio, justo allí, ante el universo, y le ofreció la mano a Evan a su altura. La multitud se quedó atónita. Arrodillarse era inaudito, prohibido, un gesto reservado para la devoción, no para la ceremonia. «Kindra», susurró Evan. «Que la galaxia lo vea», dijo con voz resonante. «Me arrodillo no en sumisión, sino en compañerismo». Sus ojos dorados brillaron. «Toma mi mano, Evan Loren. Camina a mi lado. Comparte mi carga. Comparte mi vida». Evan tomó la punta de su dedo con ambas manos, con el corazón martillándole en la garganta. «No tengo un imperio que ofrecerte», dijo en voz baja. «Solo yo, todo yo, con defectos y todo». «Eso es lo que deseo», dijo, apenas pronunciando las palabras. El árbitro los declaró atados, y la multitud rugió como una tormenta, desgarrando los cielos. Kindra alzó a Evan en brazos y lo besó. No fue el beso suave y tembloroso del juicio, sino algo pleno, radiante, innegable. El atrio estalló en luz mientras miles de paneles cristalinos refractaban el momento hacia todo el cielo. Evan se aferró a su hombrera, riendo mientras besaba. Era ridículo, era perfecto, eran ellos. El festín posterior fue un caos de la mejor clase. Los ciudadanos trajeron regalos, esculturas imponentes, actuaciones musicales, un pastel de 3 pisos que casi se derrumba por su propia incompetencia estructural. Kindra insistió que Evan se sentara en su regazo para poder ver mejor las festividades. La corte observó con asombro, divertido y confuso, mientras él le daba bocados del pastel que se derrumbaba, que ella aceptó con sorprendente delicadeza. Un par de niños se acercaron tímidamente. Miraron a Kindra con reverencia, terror, luego a Evan con gran curiosidad. «¿Es cierto?», preguntó una joven, «que los humanos pueden hacer sonreír a la emperatriz?» Kindra arqueó las cejas. «¿Qué rumor es este?». La niña señaló a Evan. «Ese, lo hizo». Los labios de Kindra se crisparon, delatando una leve sonrisa frente a la multitud. Los niños chillaron y corrieron a contárselo a todos. Evan se apoyó en su hombro. «Te estás convirtiendo en una leyenda». «Tú eres la leyenda», murmuró Kindra. «La gentil humana que reconstruyó puentes y corazones». Resopló. «Si esto sigue así, empezarán a añadir títulos». «Ya lo han hecho», dijo ella con ojos brillantes. «Algunos te llaman la pequeña valiente. Eso es adorable y acertado». Presionó su frente contra el frío metal de su armadura. «De verdad te amo, ¿sabes?». La voz de Kindra se redujo a un murmullo tranquilo e íntimo. «Y pasaré mi vida demostrando cuánto te apreciamos». No había conocido a alguien de su tamaño que pudiera abrazarlo con tanta delicadeza, pero ella sí, acunándolo con el cuidado de quien lleva todo su mundo en armas. Su imperio aprende a humanizarse.
Mientras las festividades continuaban hasta bien entrada la noche, Evan se dio cuenta de algo. Ya no tenía miedo, ni del imperio, ni de fallarle, ni del futuro, porque no se enfrentaba a nada de eso solo. Tenía a Kindra, su emperatriz, su compañera, su milagro imposible. Y ella lo tenía a él, el pequeño humano que de alguna manera encajaba en el enorme espacio que una vez mantuvo vacío alrededor de su corazón. El dominio no solo tenía una nueva pareja real, tenía una nueva historia de amor, una que comenzó con una sonrisa en la sala del trono y que solo se volvería más brillante de ahí. Su boda pasó a la historia, lo que vino después se convirtió en su casa. El personal del palacio comenzó a llamar al ala este el nido, a espaldas de Kindra, una broma humana que se hizo popular accidentalmente porque ahí era donde la emperatriz y su pequeño esposo vivían su vida doméstica, tan poco imperial. Las reuniones matutinas de estrategia comenzaban ahora con un ritual tácito. La emperatriz entraba en la sala de guerra con una taza de café bien hecho, la colocaba cuidadosamente junto a una taza más pequeña para Evan y no hablaba del despliegue de tropas hasta que él hubiera dado el primer sorbo. ¿Es una costumbre de batalla humana?, murmuró un día el general Braxen. Sí, respondió Evan. La llamamos no tomar decisiones mientras se duerme, una técnica muy avanzada. Kindra, sentada en su imponente silla de comando, escondió una sonrisa tras su mano enguantada. Entre reuniones, patrullaba los pasillos, que secretamente significaba revisar el último proyecto social de Evan, un pequeño rincón de lectura que había instalado para el personal y los oficiales subalternos. Cajas de libros, cojines, un espacio tranquilo con luz cálida. «Estás fomentando la holgazanería», se quejó el consejero Talbaz. «Estoy fomentando que los cerebros se encuentren con descansados. Es una idea descabellada, lo sé. Sin embargo, los informes de productividad mejoraron, las acciones disciplinarias disminuyeron, la moral se disparó». Pronto la corte de la emperatriz comenzó a sospechar que las ridículas ideas del humano eran secretamente terroríficamente efectivas. Su vida privada era menos ceremoniosa. Esa primera noche después de la boda, Kindra llevó a Evan de vuelta a sus aposentos con un nerviosismo que habría horrorizado a cualquiera que la considerara una conquistadora inquebrantable. Se había enfrentado a flotas y rebeliones, se había enfrentado a armadas sin pestañear. Ahora le temblaban las manos cuando lo depositó con cuidado sobre la enorme cama como si estuviera hecho de cristal aislado. «Se espera que consumamos el vínculo», titubeó, con las mejillas ronrojecidas. El rostro de Evan se calentó. «Bueno, sí, eso suele ser tradicional, pero solo si tú lo deseas. Podemos tomarnos nuestro tiempo, ir lento, hablar, reír, resolverlo juntos». «Juntos», repitió como si la palabra la tranquilizara. Hablaron, preguntas suaves, respuestas sinceras, bromas nerviosas que se disolvieron en risas tranquilas y compartidas a la tenue luz de la lámpara. En algún momento las placas de armadura se desprendieron, la corona encontró un lugar en una mesa cercana, la emperatriz se convirtió simplemente en Kindra. Cuando finalmente se sentó a su lado, se movió con una lentitud casi cómica, como una montaña intentando aprender ballet. «No me vas a quebrar», la tranquilizó, acariciándole el costado de la mano. «Tienes cuidado y confío en ti». La confianza caló más lindo que cualquier cumplido a su fortaleza. Cuando la besó, largo y suave, ella se fundió con él con una ternura que ningún espectador externo imaginaría en su emperatriz titán. Más tarde, cuando las lámparas se atenuaron por completo y las puertas se sellaron, el resto de la galaxia desapareció por un rato. A la mañana siguiente había un marco de cama agrietado, una almohada faltante y dos personas abrazadas en una maraña de extremidades, trenzas y sonrisas soñolientas. «Necesitaremos muebles reforzados», murmuró Kindra. Evan lió contra su clavícula. «Vale la pena». Pasaron los meses. La galaxia se adaptó a su extraña pareja real. Lenta, obstinada, pero inevitablemente, la historia del pequeño valiente y la emperatriz gigante se convirtió en un cuento infantil predilecto. Los dramas huecos lo exageraban todo, por supuesto, pero la esencia nunca cambiaba. Un humano que construía sin destruir y una emperatriz que lo eligió por ello.
Entonces llegó el día en que Kindra llevó a Evan a la Medin privada con manos temblorosas. El escáner de la sanadora flotaba entre ellos, palpando suavemente. 2 latidos diminutos y distintos resonaban en el aire. Evan se quedó mirando. ¿Somos nosotros? Kindra asintió, y una lágrima se le escapó a pesar de su mejor intento de compostura. Cayó al suelo con un suave sonido como de un cristal cayendo. «Nuestros hijos», susurró. «Hijos», repitió él aturdido. «En plural». Al parecer logró decir con voz temblorosa. Él rió medio histérico, medio extasiado, y luego presionó su frente contra la palma de su mano. «Necesitaremos muebles aún más resistentes». Los ojos de Kindra brillaron con algo más que alegría, relivio, asombro y una feroz protección. «No pensé», tragó saliva, «no esperaba que me concedieran esto. Una familia contigo. Vas a ser la madre más terrorífica y amorosa del cuadrante», dijo. Ella exhaló una risa temblorosa, «y tú serás a quien se subirán como a un árbol». Tenía razón, los gemelos llegaron en una noche de tormenta, ambos chillando de sana indignación, cada uno con piel suave y pálida, pelusa silvática en la coronilla. Más profundo de tu alma. ¿Y me estarás esperando cuando regrese? Su respiración se estremeció. Sí, juró, lo haré. Porque por primera vez en su vida su corazón pertenecía a alguien más pequeño, más suave, más valiente e infinitamente más humano que cualquiera que hubiera conocido. Y temía perderlo más que a cualquier enemigo que hubiera enfrentado. La cámara de la prueba de la revelación se sintió mal en el momento en que Evan entró. No era el tamaño, aunque era enorme, ni los símbolos tallados que subían en espiral por las paredes emitiendo una luz tenue. Ni siquiera era el núcleo de cristal que flotaba en el centro de la habitación, zumbando con energía psíquica. Era el silencio. Sin guardias, sin observadores, sin Kindra. «Coloca tu mano sobre el cristal», instruyó el árbitro desde la puerta. «La prueba leerá tu mente, tu corazón y tu memoria. Lo que sea que veas debes enfrentarlo sin huir». Evan observó el núcleo. ¿Alguien no entra en pánico ahí dentro? «Solo los muertos», dijo el árbitro secamente. Confortante. Miró hacia atrás una última vez. Kindra se quedó enmarcada en la puerta, retenida por guardias ceremoniales y la ley más que por la fuerza física. Sus ojos dorados brillaban con un miedo que ya no podía ocultar. «Evan», susurró. Él le dedicó una sonrisa torcida. «Guárdame un café para cuando vuelva». «Sí», tragó saliva con dificultad. «Volverás». «¿Ese es el plan?» Apoyó la mano contra el cristal. El mundo se hizo añicos. Estaba en la tierra. La lluvia golpeaba las calles de la vieja ciudad. Los letreros de neón parpadeaban en lo alto. Reconoció la plaza abarrotada, la embajada con sus familiares escalones desgastados. La gente pasaba corriendo junto a él, con los paraguas en alto, los rostros borrosos. Evan frunció el ceño. «Vale, lo entiendo. Estamos haciendo metáforas». Una voz habló detrás de él, su propia voz. «¿Por qué estás aquí, Evan?» Se giró. Otro él estaba allí. El mismo pelo, los mismos ojos cansados, la misma leve sonrisa torcida por la duda. «¿Crees que importas en un imperio de gigantes?», preguntó el segundo Evan. «Eres un archivista con buena memoria y un hábito de café como el de la boda de la emperatriz gigante y el pequeño humano. Eso es todo». «¡Wow!», murmuró Evan. La sesión de terapia se volvió agresiva rápidamente. El otro Evan se acercó un paso más. «Le fallarás. Dirás algo mal. Romperás algo crucial o simplemente no será suficiente. Se merece un guerrero, un líder, alguien que no esté improvisando constantemente y esperando que la amabilidad sea suficiente para arreglar las cosas». Las imágenes parpadearon a su alrededor. Kindra herida en batalla porque estaba distraída protegiéndolo. Nobles riendo tras abanicos, niños señalándolo como una curiosidad. Kindra sola en su balcón otra vez, contemplando un cielo vacío de pequeños humanos. Se le encogió el pecho. «¿Y si tienen razón?», susurró el eco. «¿Y si solo le haces la vida más difícil?». Evan cerró los ojos. El miedo no era nuevo. Lo había traído consigo a través de las estrellas. Miedo a no ser suficiente, a preocuparse más que los demás, a desear cosas simples en un universo complicado. Cuando volvió a abrir los ojos, seguía lloviendo, pero se irguió un poco. «Sí», dijo en voz baja. «Podría hacerle la vida más difícil». El doble parpadeó, desconcertado. «¿Estás de acuerdo?». «Soy humano», dijo Evan. «Somos desordenados, somos testarudos. A veces rompemos cosas cuando intentamos ayudar». Sonrió levemente. «Pero también sé esto.
Prefiero hacerle la vida más difícil estando ahí y amándola que facilitársela abandonándola. Las ilusiones cambiaron. Vio a Kindra riendo con un café mal hecho, relajándose en sus jardines, abrazándolo como si fuera lo más seguro que poseía. Vio su rostro cuando le preguntó si era egoísta querer que se quedara. Ella me eligió a mí, dijo Evan con voz firme. No a un guerrero, no a un mito perfecto, a mí. Y la elijo a ella todos los días, incluso cuando tengo miedo. Sobre todo entonces. En el segundo en que Evan flaqueó. A veces fallarás, lo sé. Evan se acercó. Pero me disculparé. Aprenderé. Seguiré apareciendo. Eso es lo que mejor hacemos los humanos. Seguimos apareciendo sin importar el miedo que tengamos. El doble lo miró fijamente y luego sonrió. La ciudad se disbujó, disolviéndose en luz. Buena respuesta, susurró el eco, antes de desvanecerse en 1000 fragmentos brillantes que se arremolinaron en el pecho de Evan. La siguiente escena impactó aún más profundamente. Kindra estaba de pie en la plataforma de su trono, con expresión fría y armadura reluciente. La corte se reunió abajo, en un silencio intenso. «Emperatriz», gritó Evan. Ella no lo miró. «El humano ha sido juzgado indigno», anunció el consejero. «Debe ser retirado». Los guardias avanzaron. Kindra no se movió. «Di algo». La ilusión siseó en la mente de Evan. «Ruega, denúnciala. Demuestra que te importa más sobrevivir que sus sentimientos. Sálvate». En cambio, Evan caminó calmadamente hacia la emperatriz fantasma. Incluso cuando las lanzas de los guardias atravesaron su pecho como niebla, se detuvo a los pies de su trono. «Esto no es real», dijo en voz baja. «Nunca podrías mirarme así». Sus ojos parpadearon. «Porque incluso cuando no estamos de acuerdo, nunca te callas, nunca dejas de escuchar. Así eres. Eres aterradora e intensa, y podrías partirme en dos con una mano, pero escuchas». La mandíbula de la ilusoria Kindra se tensó. «Te aferras a la fantasía. La realidad es más dura». «La realidad es compromiso», dijo Evan. «Conversaciones confusas, días malos, miedo. Pero el amor no se desvanece cuando es difícil. Se arraiga y echa raíces». El salón del trono tembló. Respiró hondo. «Kindra», dijo en el corazón de la ilusión, «te amo. No como una idea, no como una emperatriz perfecta. Como la persona que se entusiasma con el café, escucha mis historias tontas y me lleva como si fuera la mochila más importante de la galaxia». Silencio. Entonces la ilusión se fracturó frente a frente. La expresión fría de Kindra se derritió. Sus ojos se abrieron. Luego se suavizaron en la mirada que él conocía, la que lo hacía sentir como la única luz en la habitación. «¿No tienes miedo?», ecosó ella. Aterrorizado, admitió. «Pero sigo aquí. De eso se trata». La cámara se hizo añicos como cristal. Volvió en sí en el suelo de la cámara de prueba, las manos aún apretadas contra el cristal. El sudor le pegaba el pelo a la frente. Su corazón latía fuerte, pero era firme y claro. El cristal brillaba con un dorado intenso y vibrante. Las puertas se abrieron de golpe. Kindra reentró corriendo antes de que nadie la detuviera, cayendo a su lado de rodillas. Evan. Noches tiernas y muebles más resistentes. Sus manos flotaban impotentes, temerosas de aplastarlo y del mismo miedo de no tocarlo. Eso solo lo tranquilizó más que el té. Los ejercicios de respiración o los manuales de consejos jamás podrían. El color pálido viene incluido. Kindra tomó cuidadosamente su pequeña taza entre dos enormes dedos. «Entonces no deberías beber té calmante». La apartó con exagerado cuidado. «Debes respirar». Él levantó una ceja. «Respiro más rápido de lo normal. Eso pasa cuando la prometida es capaz de doblar cascos de naves espaciales». Sus lip-gubs se curvaron. «Hoy no doblaré nada, a menos que alguien te desagrade. Eso no me calma. No es mi intención». Él rió a pesar de sí mismo. La tensión se quebró como el hielo bajo la luz del sol. Ella se acercó más, acurrucándolo, la palma detrás de él como una especie de refugio protector. Eso solo lo tranquilizó más que el té. Los ejercicios de respiración o los manuales de consejos jamás podrían. La ceremonia se llevó a cabo en el atrio celestial, un inmenso domo de cristal espejado y metal cinético que reflejaba las estrellas. Banderas carmesí y silvestres colgaban como ríos de luz. La multitud llenó las tierras, y más allá del palacio, ciudades enteras se congregaron alrededor de escenas públicas huecas. Pero a pesar de todo el espectáculo, la parte favorita de Evan fue antes de que se abrieran las puertas, cuando Kindra salió de la sala de preparación. Agarró la yema del dedo con una fuerza sorprendente. El chico bostezó. Kindra los observó abrumada. «Son pequeños. Riesgo genético de casarse conmigo», dijo Evan.
No te preocupes, tengo experiencia siendo pequeña. No eres pequeño, murmuró, rozando su cabeza con un suave beso. Tienes exactamente el tamaño que mi vida necesitaba. La vida con niños pequeños imperiales significaba que las agendas del palacio ahora incluían asuntos como el Tío 7, Doris, negociaciones comerciales con gobernadores fronterizos, 9:30, logística de pañales, 11, consejo militar, 13, reunión de emergencia. El joven príncipe intentó escalar un costado del trono, la joven princesa descubrió la consola de alarma. Kindra podía comandar flotas sin pestañear, pero un niño llorando en medio de una sesión de estrategia la sumió en un pánico suave. «Están angustiados», susurraba, intentando mantener la compostura mientras la niña se inquietaba en sus brazos. «¿Qué hice mal? ¿Es mi presencia intimidante? ¿Debería usar menos armadura?» Evan intervenía, cogía al bebé en brazos y lo mecía suavemente. «Shh, estás bien», murmuraba. «Mamá a veces suena como una tormenta, pero es el lugar más seguro del universo». El bebé se calmaba cada vez. Kindra observaba una y otra vez, completamente absorta. «Los calmas con tu voz», dijo una vez, asombrada. «Solo hablo». Evan se encogió de hombros. «Sí», dijo, «exactamente». Empezó a estudiarlo como antes estudiaba estrategias de batalla, cómo se arrodillaba a la altura de un niño, cómo escuchaba, cómo valoraba los pequeños sentimientos como si importaran. Al principio lo intentó con torpeza. Su enorme figura se agachó, con la voz suavizada. «Explica tu angustia», le decía un niño pequeño que lloraba. «Inténtalo, te escucho», sugirió Evan con suavidad. «Te escucho», corrigió rápidamente con ojos ansiosos. El caos sollozó y se abalanzó sobre su pecho. Kindra se quedó paralizada. Luego lo abrazó con cuidado como si abrazara a una estrella. «Esto se siente», susurró después, «más extraordinario que cualquier victoria que haya obtenido». Con el tiempo, el imperio también cambió. Las políticas cambiaron. Los programas de educación, salud mental e intercambio intercultural se expandieron. La propaganda xenófoba se disolvió ante el simple poder de ver a su emperatriz reír con su beso humano, besar las rodillas de sus hijos y agradecer al personal del palacio por su nombre. Las ideas humanas se extendieron. Huertos comunitarios, noches de música compartida, festividades centradas en la gratitud y los juegos tontos en lugar de la conquista. Con el tiempo, surgió una nueva frase entre la gente. Algo demasiado humano. No un insulto. Un verbo que significaba arreglar con amabilidad, suavizar sin debilitar, ver a alguien como una persona, no como una herramienta. «Te has convertido en gramática», le dijo Kindra a Evan una noche en su balcón. Dos gemelos un poco mayores se perseguían a sus pies, riendo. «Gramática», resopló. «Logro desbloqueado». Ella lo levantó y lo acomodó contra su pecho, rodeándolo con un brazo mientras las estrellas ardían silenciosamente en lo alto. «Solía pensar que el poder significaba nunca ceder», dijo. «Ahora sé que significa elegir con quién ceder». «Eso suena sospechosamente poético», dijo él. «¿Te estás volviendo blanda conmigo, emperatriz?» «Para ti, siempre». Él levantó la cabeza. Ella bajó la suya. Su beso era fácil ahora, familiar y nuevo cada vez, trayendo consigo el sabor del café y los años compartidos, y la promesa tácita que había sobrevivido a las pruebas, la política, la paternidad y las camas rotas. Abajo la ciudad brillaba. En algún lugar un narrador terminó de recitar la historia de cómo una sonrisa humana había cambiado el imperio. Por encima, la risa de sus hijos se mezclaba con la noche, y en el centro de todo, una emperatriz gigante sostenía a su pequeño, testarudo y extraordinario humano. Prueba de que la mayor revolución del universo no había surgido de un arma ni de un trono, sino de un momento simple e imposible en el que lo vio y dijo que sí sin pensar. Su historia no había terminado. Habría nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas formas de humanizar la galaxia. Pero lo que viniera después lo afrontarían juntos, mano a mano, corazón a corazón enorme, escribiendo una especie de para siempre juntos, silenciosa y testaruda.
Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte para recibir más romances épicos de ciencia ficción HFY.